Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Bien, hermano, dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por la razón
This is it, yes.
semejanza de Dios.
del Señor. Somos una familia que avanza por la gracia del Señor. La semana antepasada estuvimos hablando que el Señor nos llamaba, que tenemos que ser perseverantes en la oración. Y de ser perseverantes no solamente era de un momento, sino que también nos llamaba a ser perseverantes todos los días. El cristiano tiene un arma que deberíamos de usar, pero que en muchas ocasiones es la menos usada, que es el poder orar. Habíamos visto también que en este perseverante de oración tenía que ver con que el Señor también nos pueda abrir puertas para poder predicar el Evangelio. Tenía que ver con que el Señor nos abra nuestros labios para poder predicar el Evangelio. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que habíamos sido comisionados a evangelizar. Era nuestro mandato, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestro honor, es nuestro privilegio que nosotros tenemos de poder ir y predicar el Evangelio. Nosotros lo hacemos no en nuestro poder, no en nuestra autoridad, sino en el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también surge una pregunta, ¿no? Es ¿por qué muchas veces nosotros no queremos predicar el Evangelio? Y detrás de todo ello es que podría ser porque tenemos miedo. Tal vez digas, pero yo no tengo miedo. Pero en realidad el miedo es una de las cosas que nos puede impedir el poder hacer algo que podemos o debemos de hacer. Pero ¿qué es exactamente el miedo? Se podría definir como un sentimiento de angustia que se experimenta cuando hay peligro o se piensa en él, sea real o imaginario. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando el miedo toma las riendas sobre nosotros? Cuando el temor es tan fuerte que nos impide funcionar normalmente. Hermanos, el miedo termina paralizándonos. El miedo alimenta nuestras dudas. El miedo no nos permite disfrutar de las bendiciones del Señor en obedecer su palabra. Y en muchas ocasiones, producto del miedo de no hacerlo, nos quedamos con el sinsabor de decir o pensar. Y por ahí estamos como aquella persona que deshoja margaritas, ¿no? Uno diría, ay, si hubiera hecho esto de acá. O tal vez, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera predicado, si hubiera hablado, si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera obedecido? ¿O qué hubiera pasado si hubiera tomado este trabajo, hubiera hecho esto de acá? Al final nos terminamos quedando con ese pensar de que qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Pero la realidad es que nosotros, que tenemos a nuestro Señor, que en su bendita gracia nos permite entender de que todo termina obrando para bien, incluso nuestras fallas, pero también debemos de entender que el miedo nos paraliza. El miedo, hermanos, es algo que nos puede paralizar en nuestro propósito de predicar el Evangelio, ya sea por muchas razones. Tal vez podemos tener miedo a ser rechazados, miedos a meter la pata, como algunos dirían, y si predico mal, y si enseño mal, y si abro herejías cuando estoy compartiendo, miedo a ser juzgados. ¿Qué me van a decir si mis amigos, yo les predico, tal vez me juzguen? Pero si tú eres así, ¿cómo puedes predicar tu Evangelio? Tal vez por ahí se traten de alejar de mí. Algunos tenemos miedo a ser criticados. No queremos que nadie hable mal de nosotros o que alguien digan algo en contra de nosotros y mejor simplemente quedarnos callados. El miedo, hermanos, nos puede llevar a que nosotros no compartamos el Evangelio. Pero a pesar de nosotros de tener la palabra del Señor, que como vimos la semana pasada, que el Señor va a estar con nosotros todos los días, Satanás, que es muy astuto, nos sigue susurrando cosas para no obedecer la palabra del Señor, para no predicar el Evangelio, para que simplemente estemos tan cómodos y no abramos nuestros labios. Tal vez por ahí, pero otro podría predicar, otro podría hablar, otro podría predicarle a mi amigo, a mi familia. Creo que yo todavía no debo de predicar, o tal vez ya prediqué demasiado. Satanás nos puede susurrar mil y un cosas para que nosotros no prediquemos el Evangelio. Pero hermanos, hoy día vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 de los versículos del 26 al 31, y el Señor nos va a decir en esta mañana a todos nosotros que no debemos de tener miedo.
es el título de nuestro sermón. No tengamos miedo. Mateo capítulo 10, de los versículos del 26 al 31. Vamos a ponernos de pie para poder leer juntos la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos nuevamente, Señor, ante tu trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Venimos a pedirte, Señor, que en tu bondad nos ministres en esta mañana por medio de tu palabra. Nos animes, Señor, nos exhortes, nos desafíes también, Señor, a que nosotros no debemos de tener miedo. Guíanos por medio de tu palabra, Señor, llévanos a toda verdad. Y, Señor, que seas tú haciendo lo que tú has determinado hacer por medio de tu palabra en la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que cada uno va a escuchar también tu palabra. Señor, en Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Este capítulo 10 va a iniciar diciéndonos que el Señor va a nombrar, va a escoger a sus 12 discípulos. Los ha enviado a predicar el Evangelio con toda autoridad, y además les dijo que mientras estén predicando, ellos no la iban a pasar muy chévere, como algunos dirían, no le iba a pasar muy bien. No es que todo iba a estar muy bien, donde iban a estar en lugares muy cómodos, donde iban a tener cosas privilegiadas, donde la gente los iba a amar por causa de la predicación del Evangelio. Todo lo contrario, el Señor les dijo que ellos iban a pasar por peligros y persecuciones, pero que ellos no deben de temer a los hombres que les puedan hacer algo, porque Dios tiene cuidado de sus vidas. Esta palabra de consuelo, de aliento a no tener temor, tiene la finalidad, hermanos, de que ellos puedan superar el miedo y que puedan superar la angustia que trae consigo la persecución por causa de la predicación del Evangelio. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es que ellos no deben de tener miedo, porque la verdad jamás podrá ser callada. Eso es lo primero que vamos a ver en esta mañana. El Señor les había dicho a los discípulos en los versículos anteriores que ellos iban a pasar por muchas persecuciones, que los iban a entregar a los gobernantes, iban a odiarlos por causa de Cristo, iban a tratarlos como lo trataron a Él. Si hablaron mal del Señor, entonces también a los discípulos los iban a tratar de la misma manera, porque el discípulo no es superior al maestro. Lo que hicieron con el maestro, también lo harán con los discípulos. Y por eso llegamos al versículo 26 y 27 que nos dice: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclamadlo desde las azoteas. A pesar de que el mundo ha intentado opacar la verdad con las tinieblas, haciéndolas pasar como si éstas fueran buenas, como si el mundo mostrara cosas buenas, como si las cosas que ellos hacen estuvieran muy bien, y como comúnmente en este tiempo también ocurre, que todas las cosas que ellos manifiestan en gran manera terminan tapizándolo, terminan pintándolo de una manera que uno pueda decir: qué bonito que es, qué buenos que son, cuando en realidad lo único que tratan es de alejarse de la palabra del Señor. Debemos de entender, hermanos, que a lo largo de la historia de la Iglesia, muchas personas se han levantado en contra de los creyentes, han tratado de silenciar el mensaje del Evangelio, pensando que de esta manera ellos estaban haciendo algo bueno.
Cuando llevaban a los cristianos al Coliseo romano para poder matarlos, para que ellos se caigan y ya no prediquen el Evangelio, ellos creían que estaban haciendo algo bueno. Ellos creían, así como el apóstol Pablo, que cuando fue y persiguió a los cristianos, él pensó que estaba yendo en el nombre del Señor y trataba de callar a los cristianos, hasta que tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco y toda la historia cambió. Pero así como él, muchísimas personas se han levantado tratando de callar el Evangelio. ¿Y por qué lo hacían? Porque el Evangelio, hermanos, el mensaje del Evangelio es ofensivo. ¿Pero por qué es ofensivo? Porque revela sus malas obras. Porque en el Evangelio nos muestra el camino de la salvación. Porque el Evangelio nos muestra la verdad de Dios. Porque en el Evangelio nos muestra que esa verdad que Él nos dejó a través de su palabra, que es por medio de la predicación, trae salvación, trae redención, pero a la vez también le muestra al hombre que es un pecador. Le muestra al hombre que por más bueno que trate de ser, nunca podrá llegar a ser tan bueno como Dios. Por más que se esfuerce en hacer obras, nunca va a poder obtener la salvación, porque es por gracia, porque es por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Es así, hermanos, que mientras el Evangelio sea predicado, tenemos que entender que siempre se levantará oposición para que no se predique el Evangelio. Porque cuando los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, cuando Pedro se levantó y empezó a predicar en aquel entonces, los sacerdotes se levantaron y quisieron callar para que ellos ya no prediquen el Evangelio. Les dijeron, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, como nos dice Hechos 4, 1, 2 y el versículo 18. Y los jefes de los sacerdotes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los sacerdotes de aquel entonces, los saduceos y toda la guardia, querían que los cristianos ya no prediquen el Evangelio. Es algo paradójico, ¿no? En antaño la gente agarraba y quería y buscaba la forma de callar al cristiano. Hoy más bien se busca la forma en que los cristianos podamos hablar el Evangelio. Hoy más bien en este tiempo, para que los cristianos podamos abrir nuestros labios y propagar el Evangelio con toda autoridad que tenemos en Cristo Jesús. En el Perú, por la gracia del Señor, no tenemos una persecución bien marcada. No tenemos a personas que agarren y por causa de predicar el Evangelio nos terminen llevando a la cárcel, como ocurre en otros países, como ocurre en Asia, como ocurre en parte de África, en otros países más, donde si tú predicas el Evangelio vas a ser perseguido. Acá tenemos total libertad, pero si bien lo cierto es que tenemos libertad, esa libertad también nos ha llevado a que nosotros descuidemos la predicación del Evangelio, la evangelización y hacer discípulos dentro de las personas que nos rodean. A pesar de que los hermanos los estaban persiguiendo, a pesar de que les habían dicho de que no prediquen el Evangelio, los discípulos no temieron a sus amenazas, sino que ellos confiaron en Dios, a quien tenían que obedecer antes que al hombre. Y desde entonces, hermanos, esta verdad del Evangelio se sigue proclamando. Pese a los intentos del diablo, del mundo, de los hombres de querer callar el Evangelio, de querer destruir al cristianismo, no han podido, porque este Evangelio, hermanos, no proviene de hombres, porque este Evangelio proviene de Dios mismo. Este Evangelio proviene del mismo Dios, y este Evangelio está fundado en la roca que es Cristo mismo. Y es por eso, hermanos, que no podrán callar al Evangelio. Pero también, si nosotros no queremos hablar, no nos preocupemos, porque el Señor, como le dijo, el Señor puede levantar y hacer que las rocas hablen para que prediquen el Evangelio. Pero la realidad es que se nos ha otorgado a nosotros el privilegio de poder predicar el Evangelio.
Hermanos, el mundo puede decir muchísimas cosas. Las personas pueden hablar de muchas cosas en contra del Evangelio. Las personas podrían hablar muchísimas cosas en contra de nosotros por causa de vivir el Evangelio. Pero no debemos de tener miedo a ello. No debemos de preocuparnos. Pero lo que sí nos debe de ponernos a pensar, hermanos, no es tanto lo que los hombres digan de nosotros por vivir en el Evangelio. No es tanto si nos critican por venir el domingo a poder querer congregarnos. No es tanto si nos critican por regalar folletos, por compartir el Evangelio con otras personas, sino lo que nos debe de importar es lo que Dios dice acerca de nosotros. En 1 Corintios, en capítulo 4, en versículo 5, en el último día, cuando el Señor regrese, Pablo dirá que aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios manifestará lo oculto, lo que está dentro de nuestro corazón, nuestras motivaciones que teníamos para predicar el Evangelio simplemente si no lo hicimos. Nos debe preocupar siempre lo que Dios dice de nosotros en vez de lo que los hombres pueden decir de nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué motivo más grande podríamos tener nosotros para poder servir fielmente al Señor sin ningún temor a enfrentar al mundo? ¿Por qué debería preocuparnos a nosotros la impopularidad en esta existencia, como sabemos que seremos reivindicados totalmente en la próxima vida, cuando Cristo venga y seremos con Él por toda la eternidad? Amado hermano, en medio de la persecución, en medio de la oposición, en medio de las burlas y ofensas que se nos pueda hacer por causa del Evangelio, la historia nos cuenta que los discípulos siguieron compartiendo el mensaje de salvación, y eso también nos lleva a nosotros a seguir predicando el Evangelio. Porque hay una verdad, y esta verdad nunca va a cambiar. Esta verdad es que mientras haya mayor persecución en medio de la predicación, el Evangelio crecerá más y más y más. En medio de los problemas y circunstancias por causa de que las personas se opongan al Evangelio, a la predicación del Evangelio, el Evangelio terminará propagándose más y más y más. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es esto posible? Cuando tú te vas a Éxodo y miras la historia del pueblo de Israel, mientras más los perseguían, mientras más el faraón los oprimía, trataba de que ya no nazcan más judíos, se dice que nacían más y más y más. Cuando tú te vas al libro de los Hechos, cuando la persecución, cuando la oposición en contra del Evangelio se ponía cada vez más y más y había persecución y matanza, el Evangelio se propagaba cada vez más y más y más. Algo que sí debería de preocuparnos, aunque suene algo paradójico, es que cuando estamos totalmente en paz, cuando no haya ninguna circunstancia, cuando no haya ningún problema, cuando todo esté absolutamente bien en nuestra vida y en la iglesia, eso es lo que debería de empezar a preocuparnos, porque es posible que nosotros no estemos haciendo algo mal. Y si pues es posible, en realidad, que estuviéramos haciendo algo mal y que hemos obviado cosas importantes. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿por qué persigue a la iglesia? Porque predica el Evangelio. ¿Por qué el mundo persigue a los cristianos? Porque se opone al mundo. Pero si no nos oponemos al mundo y no predicamos el Evangelio, ¿Satanás se va a ir en contra de nosotros? La realidad es que no. Va a decir, ¿por qué me voy a meter con ellos si está todo bien? Ellos no se meten conmigo, yo no me meto con ellos y estamos en paz. Así estamos totalmente chéveres. Pero la realidad hermanos, que a pesar de que estemos en paz, el Señor en su bendita gracia va a mandar distintas circunstancias y va a permitir que suceda cosas en nuestra vida para poder movernos y para poder volver a buscar al Señor. Porque mientras más problemas tenemos, más queremos buscar al Señor. Mientras más dificultades tenemos,
más queremos buscar al Señor, porque mientras más problemas vengan, hermanos, podemos ver que también veremos a un Dios todopoderoso actuando a nuestro favor en medio de esas dificultades. Los discípulos fueron obedientes a su maestro cuando Él les dijo: lo que os digo en tinieblas, díganlo en la luz. Lo que ustedes escuchan al oído, proclamando desde las azoteas. El Señor les había enseñado a ellos el Evangelio. Estuvo con ellos discipulándolos 3 años, enseñándoles la verdad, hasta que llegó el momento en que ellos tenían que anunciarlas con todo el denuedo que demanda. Pero ellos no se fueron simplemente porque los mandaron. Ellos tuvieron que esperar hasta que vino el poder en el Espíritu Santo, y ahí pudieron levantarse y pudieron ser testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y ha llegado hasta acá. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, hermanos, no lo hacemos en nuestro poder, lo hacemos en la autoridad de Cristo y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. El Señor les dijo: proclamen mi Evangelio desde las azoteas. En aquel entonces, hermanos, cuando una persona quería dar un anuncio, cuando una persona quería anunciar algo importante, ¿qué es lo que se hacía? Se subían a las azoteas y desde ahí empezaban a gritar a toda voz lo que ellos querían anunciar. El objetivo de gritar desde la azotea era poder ser oído por la mayor cantidad de personas que se pudiera llegar. Lo que el Señor les estaba diciendo era: lo que les enseñé a solas, ahora lo van a tener que publicar abiertamente. Van a tener que enseñar mi verdad. Van a tener que hacer discípulos. Van a tener que mostrarme en sus vidas. Pero mientras lo hagan, no tengan miedo si vienen las persecuciones, si vienen las burlas, si vienen las intrigas, los insultos, ya que la verdad saldrá a la luz y yo estaré con ustedes. Deben de predicar y que las personas escuchen el Evangelio. A lo largo de la historia, hermanos, miles de cristianos fueron mártires durante los 2 primeros siglos de la iglesia y hasta ahora. Pero sin embargo, hermanos, Roma y todos los que se levantaron contra este mensaje, el mensaje siguió prevaleciendo hasta el día de hoy y se va a seguir prevaleciendo hasta que Cristo vuelva. Y cuando Cristo vuelva será la consumación del Evangelio, porque Él volverá a hacer todas las cosas nuevas. Y cuando estemos con Él por siempre y para siempre, ahí ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más quebranto, ya no habrá más persecución por causa del Evangelio, ya no habrá burlas, ya la gente no querrá alejarse de nosotros por causa del Evangelio, sino que el Señor nos llevará a su presencia y estaremos con Él por toda la eternidad. Nuestro Señor Jesús, hermanos, tenía razón cuando les dijo a sus discípulos que no temieran compartir este mensaje de verdad, ya que al final nada quedaría oculto que no se proclamara. La verdad jamás será aplacada. Dios hará que la luz prevalezca en medio de las tinieblas. Es por eso que nosotros no debemos de tener miedo, porque no hay nada que fuera descubierto. Pero a veces nosotros no queremos manifestarnos, porque a veces tenemos un pecado oculto que no queremos que las personas se enteren. A veces luchamos todavía con un pecado que no queremos que las personas se puedan enterar porque nos pueden criticar. Pero la realidad es que tenemos que volver a la cruz, confesar nuestro pecado y poder pedirle al Señor que nos ayude, para que no haya nada que pueda impedir que nosotros vayamos y proclamemos el Evangelio. Aunque los hombres, hermanos, se esfuercen por ocultar la verdad, aunque todo este mundo se pueda ensañar en contra de la iglesia, el Evangelio seguirá siendo proclamado. A pesar de que China, por ejemplo, siendo un país comunista donde el Evangelio está prohibido, donde hay persecución por causa del Evangelio, cuenta un testimonio de un pastor
que había viajado de Inglaterra hacia China. Lo habían invitado a él para que vaya a predicar el Evangelio. Y entonces había llegado, le habían dicho que debería de dar un taller en por lo menos 2 días. Entonces él llegó tranquilo al aeropuerto allá en China, fue el pastor de aquella iglesia de China que lo invitó y llegaron a un departamento muy pequeño. Entonces el pastor que venía le dijo: ¿es aquí donde me voy a hospedar? No, le dijo, es aquí donde nos vamos a congregar. Y él miraba que era algo muy pequeño. Y entonces, ¿cuándo vamos a empezar? Él le dijo: mañana vamos a empezar con el taller. Porque ahora están viniendo los hermanos de distintos lugares, están viniendo de aquí, de allá, y como están a 6-7 horas de camino, se va a demorar demasiado, pero vamos a esperarlos acá. Entonces, lo estuvieron esperando todo ese día. Al día siguiente, cuando ya había alrededor de unos 37 hermanos, ellos empezaron a compartir. Entonces el pastor les dijo: hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127. Pero lo que se dio cuenta es que nadie tenía una Biblia. Y a pesar de que nadie tenía una Biblia, cuando él empezó a hablar del Salmo, todos los hermanos empezaron a recitar aquel Salmo. Él terminó de compartir y entonces él, muy bondadoso, muy generoso, le regaló su Biblia a una hermana anciana y le dijo: hermana, toma esta Biblia, te regalo. Y ella agarró la Biblia y dijo: pastor, esta Biblia que usted me está regalando se la voy a regalar a mi hijo. Y él, conmocionado, dijo: pero ¿por qué le vas a regalar tu Biblia a tu hijo? Y ella le dijo: pastor, lo que ocurre es esto. Yo estuve presa 3 años. Estuve presa por causa del Evangelio. Pero ya estando en la cárcel, no teníamos una Biblia. Así que mi compañera de celda que estaba a mi lado me pasaba papelitos donde había porciones de las Escrituras y me decía: memorízalo y cómete luego ese papel antes que te descubran y te puedan dar muchísimos más años. Es por eso que yo he podido memorizar muchas partes de la Biblia. Y por eso ahora yo quiero que mi hijo también pueda memorizarse la palabra, porque si a él lo encuentran con una Biblia, es posible que a él también lo metan en la cárcel. El pastor estaba muy conmocionado. Al final, cuando ya está terminando, los hermanos le dijeron: pastor, ore por nosotros. Ore por nosotros para que nosotros seamos una iglesia como ustedes, donde puedan tener la libertad de cantar, donde puedan reunirse sin que los persigan, donde cada uno pueda tener su Biblia y pueda llegar a la iglesia. Y en ese momento el pastor se puso a llorar y le dijo: no, yo no puedo orar para que ustedes sean como nosotros, sino que más bien para que nosotros seamos como ustedes. Porque a pesar de que tenemos toda la libertad para predicar el Evangelio, tenemos toda la libertad y tenemos muchísimas versiones de las Escrituras, ni siquiera a veces las podemos leer ni memorizar. A pesar de que tenemos para poder congregarnos, muchas veces las excusas nos llevan a no querer hacerlo, mientras que ustedes caminan 6 y 7 horas simplemente para llegar y poder estudiar y estar juntos leyendo la palabra del Señor y teniendo esta coinonía. Hermanos, en medio de las persecuciones, el Evangelio seguirá propagándose. En medio de todo lo que el mundo pueda hacer para que ya no se predique, el Señor seguirá levantando hombres y mujeres que van a seguir creyéndole al Señor. Hoy tenemos la libertad nosotros de poder propagar el Evangelio, de poder anunciar el Evangelio sin que se nos persiga. Pero va a llegar el momento, hermano, y conforme este mundo se va dando, en que vendrá persecución y ahí se verá y se nos preguntará si realmente somos cristianos o simplemente vamos a negar al Señor con tal de que no se nos persiga. Pero si llegara ese momento, hermanos, en segundo lugar vamos a ver que no debemos de temer a los hombres, sino a Dios. La segunda razón, hermanos, por la cual nosotros no debemos de temer, aunque los hombres puedan provocarnos grandes males e incluso hasta quitarnos la vida, es que ellos no tienen poder sobre el alma y no pueden tocarla. Miren lo que dice el versículo 28. El versículo 28 de Mateo 10 nos dice:
y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas 12:4, paralelo a este pasaje, nos dice más: os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Si estamos muertos y por ahí tratan de cortarnos, incinerarnos, quemarnos, ya no pueden hacer nada, porque simplemente ya hemos muerto. Lo que la realidad es, hermanos, que si Dios les permite que los hombres puedan hacernos algo, lo máximo que pueden hacer es quitarnos la vida, pero ninguno de ellos, ni el mismo diablo, puede destruir nuestras almas en el infierno. Él no puede arrebatarnos de la mano del Señor. A todos los hombres que han negado, que han rechazado a Jesucristo, el mismo diablo y sus ángeles caídos les espera un terrible destino de castigo y tormento eterno por causa de haber negado a Cristo. Y sin embargo, hermanos, a los cristianos les espera una recompensa eterna que no tiene comparación ni punto, hermanos, con algo que se pueda comparar en esta tierra. Nada de lo que este mundo nos puede ofrecer al final se compara con todo lo que Dios nos puede ofrecer. Porque, hermano, ¿te puedes llevar algo de esta tierra? Nada te puedes llevar. Ni el hombre más rico de esta tierra se puede llevar algo. Si este hombre se termina enfermando con un cáncer terminal, al final todo su dinero no lo va a poder salvar. Y no solamente no va a poder ser salvo, va a tener que morir y encima su alma va a estar perdida en todo el infierno. Y esto es por causa de haber rechazado a Cristo. El Señor les dice a los hermanos, y nos dice también a nosotros, que no debemos de tener temor a los hombres en medio de todas las persecuciones, sino más bien debemos de tener temor a Dios. Lo que hace el Señor en medio de todo es ubicarnos. Nos trata de enfocar nuevamente en el camino correcto. Nos trata de ubicar y poner nuestra mirada donde debemos de mirar. Y esta es en Dios. Porque Dios está encima de todo. Y que además nosotros creemos que Dios es todopoderoso. Creemos que Dios es soberano. Creemos un Dios que no hay nada ni nadie que se compara a Él. Y si creemos eso, hermanos, porque a veces más bien le tenemos temor a los hombres en vez de creerle a Dios, en vez de amar a Dios, en vez de buscar a Dios. Dios es tan poderoso, hermanos, al punto de poder destruir el alma después de haber fallecido. Un momento, tal vez me digas, ¿cómo es esto que lo va a destruir? O sea, ¿ya no va a estar en el infierno? No, permíteme decirte, la palabra destruir aquí tiene que ver, hermanos, con una gran pérdida, una gran ruina. Y esto será que cuando nuestro Señor Jesucristo juzgue a la humanidad, cuando los libros sean abiertos, unos serán colocados a la izquierda, otros serán colocados a la derecha. Algunos le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, y su destino será el infierno. Mas a los otros le dirá: benditos del Señor, vengan y gocen, entren en el gozo de su Padre por toda la eternidad. Y esto es porque hemos confiado y hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque le hemos creído, porque le hemos amado, porque hemos reconocido de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es a Dios, hermanos, a quien nosotros debemos de temer. Este temor tiene que ver con un sentido de reverencia, tiene que ver con un sentido de adoración, sabiendo que ahora este Dios todopoderoso, que tiene semejante poder, este Dios nos ha rescatado del castigo eterno, gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Es por ello que nosotros, hermanos, debemos devolver nuestra mirada en aquel que nos ama con un amor tan grande, hermanos, que nadie te va a poder amar como este Dios nos ama a cada uno de nosotros.
Pero también tenemos que reconocer que este Dios es un Dios santo, santo, santo. Y que sin santidad, hermanos, nosotros no vamos a poder estar delante de Él. Y solamente por Cristo es que podemos acercarnos confiadamente ante su trono de la gracia. Pero también llama a los creyentes, hermanos, llama a cada creyente a que sea como Él. En otras palabras, a caminar y andar en santidad. Lo que a veces nos pasa a nosotros, hermanos, es que tenemos más temor a los hombres que a Dios. Tememos más el que nos puedan decir o dejar de hablar. Tenemos más temor a nuestros jefes que a Dios mismo. Tenemos temor a que nos descuenten y muchas veces, hasta enfermos, hermanos, nosotros vamos a trabajar. Pero con Dios a veces decimos que Él nos puede comprender. Oh, Dios es un Dios amoroso. Dios sabe, me puede comprender, Él me puede entender, Él sabe lo que yo estoy pasando. Así que tranquilo con Él, hago una simple oración y estamos en paz con el Señor. El problema es que nosotros a veces tratamos a Dios como si Él fuera nuestro amigo, como si fuera nuestro hermano, pero cuando en realidad Dios es Dios. Y si comprendemos quién es Dios, nos asustaría el simple hecho de acercarnos a su presencia. Si hubiéramos estado como estuvo el pueblo de Israel, cuando en ese momento tronó su voz en aquel monte, y cuando el pueblo no podía escuchar y le tuvieron que decir a Moisés, Moisés, habla tú, porque si nosotros vamos a morir. Hermano, Dios no es nuestro amigo, no es nuestro hermano. Él es el Dios todopoderoso a quien nosotros debemos de tener reverencia, a quien debemos de adorar, a quien debemos de exaltar, a quien debemos de servir, a quien debemos de darle toda nuestra vida en gratitud de lo que Él hizo en la cruz. Pero a pesar de que Él está en esa altura, Él llama a hombres y mujeres pecadores a acercarse en la confianza para que puedan conversar con Él, para que puedan dialogar con Él, para que puedan entablar una relación con Él de padre e hijo. ¿Cómo le hablas a tu padre? Vas y le dices, oye, causa, ¿cómo estás? Vas a tu padre y dices, oye, ¿cómo es? No, hay un respeto. De antaño, ¿qué le ibas a hablar a tu padre de una mala manera? Hablarle a tu padre de mala manera involucraba que rápidamente ya te ubicaba, porque es tu padre, al igual que la madre. Pero hoy parecería en esta cultura en la cual vivimos que se les dice a los padres que deben de ser amigos de los hijos. Eso nunca va a pasar, hermanos. Tú puedes relacionarte con tu hijo, pero nunca vas a llegar a tener el grado de amistad. ¿Por qué? Porque tú eres el padre. Y como tú eres el padre, tiene que haber un respeto entre los hijos y los padres. Y es lo mismo que ocurre con nosotros. Nosotros le debemos un respeto a Dios, porque Él es Dios, pero que nos permite poder acercarnos con toda la confianza y poder creer que Él tiene cuidado de nosotros. Llegará el momento, hermanos, va a llegar el momento cuando el Señor nos va a demandar qué hemos hecho con las cosas que nos ha dado, qué hemos hecho con los dones y talentos que nos ha dado. Llegará el momento que nos dirá qué hemos hecho, hermanos, con el mandato que teníamos de ir y predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Llegará el momento en que el Señor nos preguntará qué hemos hecho con la libertad que teníamos de poder congregarnos, qué hemos hecho con la libertad que teníamos de vivir nuestro cristianismo, qué hemos hecho con ello. ¿Hemos sido buenos administradores o hemos sido malos administradores? ¿Hemos hecho lo que Dios nos mandó o simplemente hemos sido como aquel siervo negligente que escondió su don, su talento y todo lo que Dios le había dado y dijo, no, tengo temor de ti, Señor, así que no quise? Se enterró, ¿a qué tienes lo que es tuyo? Y el Señor lo llamará siervo malo. ¿Por qué no llevaste al menos al banco para que pueda generarme ingresos? Hermano, ¿a quién vamos a temer más? ¿A Dios o a los hombres? Y si es a Dios, vayamos a predicar el Evangelio. Vayamos y evangelicemos a las personas, hermanos. Vayamos y contemos nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida
a las personas, a nuestros amigos, familiares, a las personas que nos conocen. ¿Cuántos de nuestros amigos saben que somos cristianos? Tal vez tú digas, todos lo saben, pero tú les has podido compartir y decir qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida, qué es lo que Cristo ha hecho en la cruz, cómo a pesar de nuestras fallas, ese Dios amoroso, perdonador, justo y verdadero, nos sigue perdonando y llamando al arrepentimiento y llevándonos también para que estos amigos, familiares, también vengan a Él y también lo puedan conocer. Hermanos, debemos de proclamar el Evangelio. Pero mientras proclamemos el Evangelio, debemos de tener bien en claro que podemos sufrir una cierta clase de persecución en medio de la predicación. Pero también debemos de entender que el Señor nos ha dicho a nosotros que todo lo que el hombre nos pueda hacer simplemente es algo pasajero. Pero debemos de tener temor a Dios, debemos de confiar en Dios, porque Él tiene el control incluso de nuestra eternidad. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de creerle al Señor. Debemos de poner la mirada en Jesucristo, que nos da esperanza. Jesucristo nos da paz en medio de las dificultades. El Señor nos da un gozo, nos da seguridad, y por ello debemos de tener temor y debemos de vivir para su gloria, hermanos. Hubo un momento en la vida del apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero. Pablo había llegado a la ciudad de Corinto, una ciudad pagana, una ciudad donde reinaban los dioses, una ciudad donde la filosofía en aquel entonces era muchísimo. Y Pablo por un momento se había dado cuenta que había persecución en contra del Evangelio. Pero va a llegar una palabra del Señor para él y también para nosotros que nos tiene que alentar. Hechos capítulo 18, hermanos, si buscamos Hechos 18, los versículos 9 y 10. Hechos capítulo 18, los versículos 9 y 10. ¿Lo tenemos? Nos dice: el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Para nosotros se nos dice: no temas, sigue hablando y no calles. Nosotros debemos de seguir propagando el Evangelio de Dios, hermanos. Debemos de seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación, porque hay una realidad, y esta realidad, hermanos, es inminente. Hay muchísimas personas allá afuera que se están perdiendo y que van a estar toda una eternidad sin Cristo. Y es por ello, hermano, que nosotros debemos de orar y pedirle al Señor que Él nos ayude, use, que ponga en nuestro corazón compasión por ellas para poder ir y predicarles el Evangelio. Que nos regale oportunidades para predicarle el Evangelio. Pero por sobre todo, que nosotros estemos dispuestos a querer predicar el Evangelio. Y lo último, hermanos, lo que tercero que el Señor les dice para poder animarlos a que ellos sigan predicando el Evangelio, es que ellos no deben de tener miedo, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Nuestra vida, hermanos, está en el completo control de Dios, y nada nos pasará sin que sea su voluntad. Los versículos del 29 al 31 nos dicen, de Mateo capítulo 10, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. En el tiempo del Señor Jesús solían cazarse pajaritos, los cuales eran una comida muy apetecida en el Medio Oriente, especialmente las codornices. Nosotros tenemos que recordar que durante su viaje del pueblo de Israel por el desierto, el Señor los alimentó con estas codornices a los israelitas. Y cuando estos se quejaron delante de Moisés, en Éxodo capítulo 16, el versículo 12 y 13, cuando dijeron: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales y diles,
Al caer la tarde comerán carne y por la mañana os saciarán de pan, y sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y para los tiempos de Jesús era una comida común en aquel entonces en Palestina. Y nos dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Un cuarto, hermanos, era la moneda más pequeña en circulación en la época del Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra moneda más pequeña en circulación? 10 céntimos. Es como en aquel entonces. 10 céntimos valía, digamos así, un pajarillo. Pero se nos dice que a pesar de que uno podía comprar con esa moneda tan pequeña, a pesar de que uno podría decir que estos pajaritos no valían mucho, pero con todo eso el Padre Celestial tiene cuidado de ellas y ninguna cae a tierra sin que el Señor lo permita. Si hasta la caída de un ave insignificante tiene que pasar por el conocimiento y la voluntad del Señor, mostrándonos que nada se le escapa de sus manos, ¿qué es nuestra vida? Y sin embargo, el versículo 29, si un solo gorrión puede caer a tierra sin que nuestro Padre lo sepa, el Señor lo sabe todo. Nuestro Señor Jesús nos dice que si esa ave no cae a tierra sin el permiso del Padre, lo que nos lleva a que nosotros pensemos que si Dios tiene cuidado de esa manera, Él también tendrá cuidado de nosotros por su infinita gracia. Y para añadirle algo más, por si alguien estaba dudando, por si alguien no estaba creyendo, por si alguien por ahí, pero ¿qué va a hacer? El Señor les va a decir algo que ningún hombre se ha puesto a hacer. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Alguna vez has tenido la paciencia de contar tus cabellos? ¿Alguna vez alguna persona se habrá tomado la libertad de poder empezar a contar cabello tras cabello? Lo más probable es que no, nadie. Y tuviéramos que decir, hay un montón. Algunos ya no tenemos tanto, otros sí tenemos un montón. Y hay de distintos cabellos, ondulados, lacios y todo lo demás. Pero tenemos que tener ante ello de que Dios tiene contados todos nuestros cabellos. Y si nuestro Padre Celestial en este detalle es tan detallista que tiene incluso la data de saber cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, si tiene ese cuidado, ¿cómo no tendrá cuidado de toda nuestra vida? Si ningún cabello, hermanos, cae a tierra sin que el Señor lo permita, que es tanto el cuidado y protección que tiene nuestro Padre Celestial por sus hijos, que está tan pendiente de todo lo que acontezca en nuestra vida, ya sea si pasamos momentos difíciles, ya sea si estamos atravesando momentos de angustia, de enfermedad, de pérdida, momentos de tristeza, momentos de soledad. Dios tiene cuidado de nuestra vida, de toda nuestra vida. Hermanos, por eso el Señor añade y dice, no teman ustedes, más valen ustedes que muchos pajarillos. Nuestro Señor Jesús les dice que ningún ave que parece insignificante ante los ojos cae a tierra sin su permiso. Es por eso que nosotros no debemos de tener miedo, porque Dios cuida de nosotros. Él sabe todo de nosotros, nada se le escapa, ni lo más mínimo el Señor sabe. Él tiene cuidado de su creación y por eso también tiene cuidado de nosotros. Y si el Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos, si el Señor sabe de todo lo que ocurre en nuestra vida, si el Señor permite que puedan ocurrir cosas en nuestra vida y que Él sigue vigente con sus promesas y que Él es todopoderoso, entonces, hermanos, ¿cómo estar angustiados, preocupados, afanados, temerosos ante semejante cuidado y protección de nuestro Padre Celestial? Amado hermano, la vida cristiana es la vida más hermosa que hay, pero también es una vida que nos demanda todo. Es una vida que no demanda el 99.9. El Señor lo demanda todo. El Señor nos ha llamado
poder vivir el Evangelio por su causa. Pero el Señor nos ha rodeado de tantas promesas, hermanos. El problema viene en que nosotros a veces no le creemos al Señor. Podemos afirmar que tenemos un Dios soberano, pero estamos angustiados como el mundo y afanados, y a veces estamos enfermos por causa del afán, y no nos damos cuenta de que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Dios que tiene el tal detalle que tiene contado nuestros cabellos. Tenemos un Dios que nos dice: no te preocupes, ve y predica el Evangelio porque yo tengo cuidado de tu vida. Ve y predica el Evangelio porque los hombres te pueden hacer cosas, pero yo tengo la última palabra, y debes de preocuparte lo que yo puedo hacer después de la muerte, que es destruir el alma por toda la eternidad. Nosotros, hermanos, debemos de predicar el Evangelio. Debemos de levantarnos y debemos de evangelizar. Debemos de orar y pedirle al Señor que nos conceda de nuevo en el poder de su Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Debemos de dejar de conformarnos como nuestra vida cristiana. Debemos de dejar de conformarnos como estamos caminando. De todo lo que sabemos ya de la Biblia, tenemos que anhelar más y más de Cristo. Debemos de buscar más y más de Cristo. Debemos nosotros, hermanos, de predicar más y más de Cristo. Debemos de servir más y más a Cristo. Porque va a llegar un momento, hermano, como nos dicen los versículos 32 y 33, y con esto vamos terminando, de Mateo capítulo 10, acerca de la comisión que el Señor les había dado, y después de la promesa que les ha dicho que no deben de temer, que Él está con ellos. El Señor le dirá en el versículo 32 y 33 de Mateo 10: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, este es un llamado al final, en medio de una promesa tan bonita de que Él tiene cuidado de nosotros, que Él está pendiente de nosotros. Se nos añade también algo más. Debemos de confesar al Señor delante de todos los hombres, porque el Señor también nos promete algo, que Él también nos confesará delante de Dios Padre que está en los cielos. Pero si nosotros lo negamos, Él también nos negará delante de su Padre. ¿Qué vamos a hacer? Surge la pregunta. ¿Predicaremos el Evangelio o simplemente no lo haremos? Y como te dije al inicio, si tú no quieres predicar el Evangelio, no te preocupes. El Señor levantará hombres y mujeres que sí quieran predicar el Evangelio. El Señor seguirá levantando y aún usará los distintos métodos para seguir propagando el Evangelio. Pero también ten en cuenta, algún día el Señor nos demandará. Y no habrá excusa para poder decir: Señor, estuve ocupado. Señor, la verdad, el trabajo me tenía tan afanado. Señor, la verdad es que habían salido unas series tan chéveres que estuve mirando ahí, Señor. La verdad, Señor, es que, no tenía tiempo para poder hacerlo. Pero ya tenemos tiempo. Hay muchísimo tiempo. Y termino con esta pregunta. ¿Te relacionas con personas no cristianas? Y todos diríamos que sí. Entonces, tienes oportunidades para predicar el Evangelio. No tenemos excusa. Prediquemos el Evangelio y seamos obedientes al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, nuevamente estamos delante de tu presencia. Señor, tu palabra nos ha hablado en esta mañana que no debemos de tener temor, porque la verdad saldrá a la luz, Señor. Tu palabra seguirá siendo propagada, seguirá siendo predicada como ha sido, Señor, ha sido anunciada, Señor, desde el inicio de la creación, allá en Génesis 3:15, donde tú prometiste, Señor, el Evangelio, donde tú anunciabas la venida del Salvador. Y tú has seguido anunciando, los profetas siguieron anunciando
Cuando vino nuestro Señor, siguió anunciando el reino de los cielos del Evangelio. Y cuando ascendió y vino el Espíritu Santo, Señor, tus discípulos han seguido predicando. Y aún ahora se sigue predicando el Evangelio, Señor. Señor, tu palabra va a seguir siendo propagada. Y por ello nos llamas y nos dices que no debemos de tener temor de predicar el Evangelio. Porque a pesar de que puedan venir las circunstancias, que puedan venir las dificultades, que puedan venir los problemas, que puedan venir todo tipo, Señor, de cosas en nuestra vida, lo que tú nos dices, Señor, es que no debemos de tener miedo a los hombres, lo que nos puedan hacer, sino que más bien debemos de temer de a ti, quien puede destruir el alma, incluso, Señor, después de la muerte. Señor, te damos gracias porque creemos que en Cristo Jesús ahora te pertenecemos a ti. Y por ello, Señor, venimos a pedirte, Señor, que nos concedas el denuedo de poder predicar tu palabra. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, no solamente llegue a nuestra mente, sino también baje a nuestro corazón y que podamos vivirla y que podamos aplicarla. Señor, ayúdanos a entender de que tú tienes cuidado de nuestra vida. Ayúdanos a comprender, Señor, de que tú tienes tal detalle, de que tienes contado todos nuestros cabellos, de que tú tienes detalles, Señor, de toda tu creación. Y si tú tienes detalles, Señor, de todo ello, es que tú tienes el control absoluto de todo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder creerte. Ayúdanos, Señor, a poder meternos en serio contigo. Ayúdanos a propagar tu palabra, Señor, con las personas que no te conocen. Ayúdanos a disimularla, Señor. Ayúdanos a enseñarles tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con esta comisión, con este mandato, con esta responsabilidad, con este privilegio y honor que tenemos de ir y predicar tu palabra, Señor. Y, Señor, ayúdanos también a entender de que las personas afuera se están yendo sin conocerte. Amamos, Señor, a muchísimas personas, a nuestra familia, hermanos, amigos, familiares, vecinos, que aún no te conocen, Señor. Y queremos también que ellos vengan, Señor, al arrepentimiento y que también te puedan conocer. Porque el simple hecho, Señor, de pensar que podrían estar allá en el infierno, donde será el lloro y crujir de dientes, donde ya no habrá una esperanza, Señor, nos lleva al corazón, Señor, a poder estar con una tristeza. Pero ayúdanos, Señor, a poder predicarles el Evangelio. Que tú les concedas la gracia de que ellos vengan también al arrepentimiento y que puedan mirar a Cristo como su Señor y Salvador, como lo más preciado en esta tierra, Señor. Ayúdanos también a recordar, Señor, tu palabra que nos dice que si nosotros te confesamos delante de los hombres, tú también, Señor, nos confesarás delante de tu Padre allá en los cielos. Pero si nosotros, Señor, te negamos delante de los hombres, que tú también nos negarás delante de tu Padre. Señor, haz de tu iglesia luz y esperanza. Una iglesia, Señor, que evangelice. Una iglesia que discipule. Una iglesia, Señor, que pueda ser llena de tu Espíritu Santo. Una iglesia, Señor, que ore. Una iglesia, Señor, que pueda creerte, Señor. Y que podamos, Señor, creer en tus verdades de que tú harás. Y que en cada vida de nosotros, por donde nos movamos, puedas usar nuestras vidas para seguir predicando tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos lleva, nos insta y nos desafía cada vez más a poder parecernos cada vez más a Cristo. Y en ese sentido, a seguir predicando el Evangelio como Cristo lo hizo. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén.